Emma vive la vida y en ella siempre hay un dilema. Emma va por las calles, escuchando, viviendo, conversando, abrazando tanto. Ella vive la vida pero está cansada del abuso de poder, de los violentos. Ella conoce las historias de miseria y donde hay interrogantes Emma trata de encontrar respuestas. Para dilemas. Respuestas para dilemas. Emma tiene un dilema. Serie radial para la visibilización de los derechos humanos y la construcción cotidiana de alternativas. Una producción de la Corporación Educativa Combos. Hoy presentamos una clase divertida. En tu mano hay una tiza, en tu rostro una sonrisa, en tu sueño más inmenso hay un cantar. Con paleta y acuarela pinta el maestro de escuela, cuando su mayor pasión es enseñar. Suave para biología, duro en trigonometría, pero siempre está pariendo humanidad. ¿Cómo hacer para explicarte? Esta es otra especie de arte, injusticias que tú tienes que cambiar. Bueno, ¿cómo hago? Salgo a caminar con ellos para trabajar el tema de la historia del barrio. Claro que es que si hago eso el viernes por la tarde, ¿a qué horas termino los informes de la semana? Bueno, pero es que eso yo lo tengo planeado desde el año pasado. ¿Será que hablo con el coordinador? ¿Aló? Doña Emma, buenos días. Habla con Margarita, la profesora de sociales de Juan. ¿Cómo está? Bien, profesora. ¿Y qué pasó, pues? Nada, tranquila, no se preocupe. Es que llamo a pedirle un favor. ¿Un favor a mí? ¿Y en qué le puedo servir? Es que quiero que me ayude a preparar una clase. Estoy pensando en hacer un recorrido por el barrio y trabajar con mis estudiantes la historia de donde viven, que sepan cómo empezaron a hacerse las casas, todo eso, porque ellos no saben nada y creen que todo siempre ha estado hecho. Profe, pero ¿yo en eso qué tengo que ver? Doña Emma, es que a mí me han dicho que usted llegó al barrio muy jovencita y que usted conoce muy bien la historia de este lugar. Mejor dicho, ¿por qué no me recibe un momentico en su casa por la tarde y conversamos? Bueno, profe, pero qué pena con esos muchachos, ¿yo qué les voy a decir? No se preocupe que ahora conversamos bien. Muchachos, muchachas, recuerden que nos vemos el viernes a la salida de la clase. Dejamos los morrales en la portería porque vamos a caminar. Esta actividad tiene nota, entonces por favor bien puntuales. Ey, profe, que si ya que le dice pueden ir en tacones. Ay, tan bobo usted. Aló. Profesora, con Emma, ¿cómo está? Aquí alistando todo para el viernes. Ay, profe, por eso la llamaba. Es que imagínese que le conté a don Pedro, el presidente de la Junta de Acción Comunal, y como él llegó al barrio hace tanto tiempo y es un señor todo inteligente, le gusta mucho hablar en público, pues yo le dije que hiciera él el recorrido. Ay, no, doña Emma, pero yo quiero que sea usted. El día que conversamos, usted me contó esas historias y a mí me encantó, y yo creo que a los estudiantes también les va a gustar escucharla. Ay, profesora, vea, es que los jóvenes de ahora saben muchas cosas, y a mí me da miedo que eso no les interesa, lo que yo les diga y... No, doña Emma, lo siento. Hable usted con ese señor Pedro para cancelarle, pero el recorrido por el barrio yo quiero que lo haga usted. Ay, Dios mío bendito, yo en las que me meto. Ahora no me le puedo quitar a esa profesora, ¿qué hago? Virgen Santísima, que esos muchachos sí se amañen conmigo. ¡Ja! Y esa profesora como está de entusiasmada. Bueno, la clase de hoy se llama Conociendo la historia de mi barrio. Profe Margarita, ¿usted se le dijo al rector que iba a salir con esos muchachos? Ah, no, pero como esto es extra clase. Pero y si... Recuerde que hoy es viernes, profe, y si viene el rector don Guillermo por ahí, ¿yo qué le digo?
Ah, sí, si él viene y preguntan por mí, le cuentan que estoy con el grupo de noveno A. Bueno, buenos días. Les presento a doña Emma, nuestra historiadora invitada. ¿En qué universidad estudió? En la Universidad de la Vida. Conoce la historia de este barrio muy bien y por eso va a ser nuestra guía. Les voy a entregar a cada persona 5 papeles de colores. Juan Carlos y Estefanía me ayudan a ir cortando la cinta. Tienen que ir pegando papeles en los lugares que más les llame la atención y escribir algo que piensan o sienten. Arranquemos. Muchachos, muchachas, entonces cuando llovía nos tocaba quitarnos los zapatos y caminar como 10 minutos descalzos, porque no podíamos ensuciar los zapatos y menos si eran los únicos que había. Pero igual cuando había verano las mangas servían para hacer sancochos por todo esto por aquí al ladito de la quebrada. Ninguna de esas casas que ven ahí existía. Ay, entonces ¿qué había? Había solo manga. Luego comenzaron a aparecer unas casitas y se fue poblando todo poco a poco. Esta calle por la que estamos caminando tampoco existía, eso era pura arena. Una vez vinieron a quitarnos el agua como a los 6 meses de haber hecho con nuestras propias manos, muchachos, el acueducto. Entonces se prendió todo esto y se armó que pelotera. Eso era injusto, porque es que nosotros y nosotras teníamos derecho a tener agua. Ah, y vinieron los tombos. Claro, mijo. ¿Y entonces qué hicieron? Ah, no. Salió toda la gente a defendernos. Eso no era antes como es ahora, que cada uno y cada una resuelve sus problemas. No, si nos iban a quitar el agua a un sector, era como si se la quitaran a todo el barrio. Entonces nos tocó pelear mucho con el gobierno y luego fuimos negociando cosas y así, hasta que el barrio creció y creció y ahora no le cabe un alma más. Bueno, ahora yo soy el guía. Aquí quedaba un centro comercial, pero lo quitaron porque no había plata para gastar y pusieron esa casa. Allí quedaba una discoteca, pero el dueño le dio un patatús bailando y la cerraron. Bueno, bajemos pues por aquí, vengan. Laura, no te quedes atrás. Ya voy, profe. Estoy escribiendo algo en el papel para dejarlo pegado por aquí. Despacio, despacio, muchachos. Esperemos que falta gente. Profe, ¿no tiene más papelitos? Ya se te acabaron los 5 que te di. Hace rato, profe, los pegué. Regáleme el último que va a escribir algo. Ah, chao, doña Ena, gracias. Ah, ¿cuándo va a ir al colegio para que nos muestre las fotos? Que tanto nos habló. En estos días voy, mi hijo. Doña Emma, muchas gracias. Nadie lo pudo hacer mejor que usted. Doña Emma, vuelva, qué clase tan divertida. Ay, pues yo pasé hasta bueno, recordando tantas cosas y esos muchachos y esas muchachas tan lindas. Ay, además, Margarita, qué tan bueno eso que usted hizo. Yo nunca había visto eso en este colegio. Qué rico que la clase no tenga que ser siempre metidos y metidas en un salón. Ay, doña Emma, pero es que son tremendos. Pero se les nota que disfrutan cuando uno les propone algo diferente. Pero doña Emma, esas cosas no son fáciles. Si viera todo lo que dejé pendiente por esta clase, y me toca hacerlo en mi casa el fin de semana porque igual hay que entregar todo. En estos días cuadramos para que vaya al salón. Ah, bueno, profe, yo quedé muy animada. Es el mundo un pizarrón, pongan todos su atención. En mitad de la tormenta estarás vos. Al final de la jornada me dirás que estás cansada, pero que le has puesto todo el corazón. Un saludo de bienvenida para todas las personas que nos escuchan en este momento. Nos encontramos hoy en el Colegio de la Corporación Educativa Combos, conversando sobre algunos de los retos pedagógicos que tienen hoy los y las docentes que trabajan con niños, niñas y adolescentes. Tenemos 2 personas invitadas, son Sofía Villa Salazar y Javid Jiménez Vélez. Sofía y Javid son docentes en el Colegio Combos. También quien les habla, Catalina Carmona Gómez, integrante del equipo de trabajo de la corporación. Bienvenida Sofía, bienvenido Javid. Gracias Cata, hola a todos y todas. Muchas gracias Catalina. Bueno, vamos a estar conversando en este ratico, inspirados e inspiradas en la historia que acabamos de escuchar. Hacemos un poquito sobre ustedes en su aula de clase o en sus procesos educativos, cuáles creen que son como de los principales retos que implican hoy la interacción con niños, niñas y adolescentes.
Bueno, Cata, a ver, retos hay diversos y más en la actualidad, donde la educación tiene muchos más elementos aparte del aula de clase, ¿no? Los medios de comunicación, la sociedad en común son generadores fuertes de educación, ¿cierto? Y a veces más significativo que la misma aula de clase. Entonces ya el aula de clase deja de ser el espacio donde se va a aprender un montón de contenidos y más se convierte como en un espacio donde se pueden abrir mentalidades y mentalidades dispuestas a ser transformadoras y a conocer también, pero no tanto de los contenidos, sino más como desde la apertura a otro mundo distinto al que ya conocen. Y para eso creo que hay un elemento fundamental y son las vivencias. Lo que no se vive no es significativo y lo que no es significativo no se aprende. Y si se aprende es un aprendizaje memorístico, y lo memorístico no genera pues transformaciones en el sujeto, sino que simplemente es letra muerta. Y la formación, acordémonos que tiene 3 elementos: el ser, el hacer y el conocer, y el ser y el hacer van directamente relacionados con la experiencia. Entonces el principal reto es ese: cómo hacer que los encuentros pedagógicos partan de la experiencia antes que de la teoría. Es como lo contrario a lo que comúnmente se ha hecho, ¿no? Que la teoría de la práctica, no, más bien de tener la experiencia, a partir de ello se hace la teoría como tal y se contrasta con lo que ya se existe. Bueno, no, complementando un poco lo que dice Javid, pienso que un reto muy importante es que los niños y las niñas puedan también sacarle provecho a esas otras propuestas que les tenemos que se dan fuera del aula de clase, inclusive dentro del aula de clase, pero donde el protagonista no tiene que ser el cuaderno, el lápiz y el tablero, porque también es muy difícil para ellos y ellas comprender que a partir de esas experiencias y propuestas vivenciales hay aprendizajes. Bueno, yo también tuve la experiencia de salir a recorrer la ciudad el año pasado con los niños y las niñas, y era una cosa hermosísima, además porque se despierta la capacidad de asombro, la creatividad, y es un asunto que pasa por el cuerpo, por el gozo, por la risa, por el juego. Sí, cuando mencionamos aprendizaje significativo o cuando mencionamos el tema de aprendizaje contextuado, ¿cierto? La relación con el contexto, ¿cómo ven ustedes la propuesta que logran desarrollar con sus grupos en relación a las realidades donde ellos y ellas viven, sus territorios, sus problemáticas? Bueno, tener una propuesta que solucione todas las problemáticas no es posible y siempre habrá dificultades. Sin embargo, me parece que las búsquedas que hemos tenido durante ese tiempo de trabajo y las experiencias vivenciales ha generado que muchos niños, niñas, jóvenes vayan transformando sus formas de interactuar, vayan cambiando también actitudes en su ser, ¿cierto? Y que también se proyecten en cierta manera hacia lo comunitario. No son procesos cortos, son muy largos. Y partiendo también de que al considerar que ellos y ellas son sujetos de interacción, no de aprendizaje únicamente, sino que también es como algo recíproco del docente o la docente y de la experiencia hacia ellos y ellas, pero de ellos y ellas hacia o la docente también, ¿cierto? Entonces eso genera pues que también se sientan como más vinculados y que están construyendo el conocimiento. Por ejemplo, a ver, en esos días que tuve una idea en ciclo 4, es decir, bueno, hay algunos y algunas estudiantes que les gusta mucho escribir, y escribir desde lo que es un texto tipo ensayo, más de lo tradicional sobre las problemáticas sociales, bueno, que lo hagan, pero hay otros y otras que no, y que lo prefieren manifestar a través de la música, o lo prefieren manifestar a través de los poemas. Entonces también aprovechar esas otras habilidades que parten de las vivencias de ellos y ellas, y que pueden generar aprendizaje y de diversa índole, ¿cierto? O sea, por un lado aprendizaje desde lo teórico, pero también aprendizaje desde lo práctico, ¿no? Desde el qué hacer para transformar esas realidades, y la música, el teatro son opciones que tomamos acá, que a mí me gusta rescatarlas también, y que a todos y todas aquí como docentes lo hacemos, y que impacta, me parece que de manera positiva en la gran mayoría de los y las estudiantes. Bueno, no, efectivamente pienso que hoy día hemos dado un lugar muy importante a esto de las diferentes formas de aprender, los diferentes escenarios.
El asunto de los aprendizajes significativos, yo siento que también se mide en la participación que empiezan a tener los niños y las niñas en diferentes actividades, como dice Javi, desde la música, desde el juego, pero eso se hace muy evidente cuando los niños y las niñas participan, ponen su voz, ¿cierto? Que eso no se vive tan genuinamente en un aula de clase. En un aula de clase podemos ver un niño y una niña aislados, pero escucharles compartir historias, verles el entusiasmo, preguntar, indagar, cuestionar o complementar, por ejemplo, las historias de sus compañeros y compañeras, es una muestra de los aprendizajes significativos. Y los docentes y las docentes estamos invitados e invitadas como a desarrollar ese tacto para escucharlo y poder valorar esos aprendizajes. O sea, no cerrarnos solo en esas pruebas que no sé cómo nombrarlas, así rígidas, establecidas, donde si no hay una respuesta concreta o lo que yo quiero escuchar no hay aprendizaje. Entonces que tenemos que trascender un poco como esa idea de evaluación. Sí, me parece muy importante lo que ustedes nombran en torno a las posibilidades y a la gama amplia de esas otras maneras de aprender y de tener tacto para también darnos cuenta de esas cosas y poderlas pues potenciar. Y quisiera que recordáramos en este momento ustedes en su experiencia docente, por un lado, ¿qué implica el momento de planeación? O sea, el momento de pensarse cómo yo trabajo este tema, cómo yo abordo X problemática en el aula, qué significa la creatividad en términos de ese ejercicio docente y en el contexto, pues también, igual que le sucede a la profesora del audio, de poco tiempo, de muchos informes y muchas cosas por resolver. ¿Qué significa para ustedes esa experiencia de crear y de pensar unas maneras para? Bueno, antes de dar respuesta a esa pregunta, quisiera también decir que una dificultad que hay en la educación en todo el país y en toda Latinoamérica es que no se adecua al contexto, todavía tiene prácticas muy del pasado y en la actualidad y en los diversos contextos no encajan, ¿cierto? Entonces se convierten en otra frontera más para el acceso a la educación, ¿cierto? Pero también pienso que estamos satanizando un poco la educación tradicional. Yo creo que la educación también tradicional también tiene cosas que resaltar, ¿cierto? Y entonces por entrar en el mundo de la innovación, de la creatividad, estamos desconociendo también como los avances y las posibilidades que brinda la pedagogía tradicional. Sofi, claro, no, la idea no es desconocer eso, y además que hay elementos no solamente culturales sino también de vinculación a la vida cotidiana que desde la educación formal están ahí, son necesarios, pero de todas maneras también hay prácticas que no son llamativas tampoco y que es necesario también transformarlas. Eso no quiere decir eliminar la pedagogía tradicional, pero sí mirar de qué forma se puede hacer esa mezcla, ¿cierto?, entre eso que es necesario para la cultura, pero también entre estas otras cosas que son atractivas y que también generan otro tipo de aprendizajes distintos a los que cotidianamente hemos tenido. Bueno, ya con respecto al momento de planear, la verdad para un docente o una docente es más fácil desde lo tradicional hacer una planeación, ¿cierto? Eso quita menos tiempo y requiere de imaginarnos menos cosas. Lo que ya sabemos o lo que está en un libro, entonces lo transmitimos. En este caso siempre es la constante búsqueda del impacto, de lo innovador y de lo que va a generar en los y las estudiantes, ¿cierto? Yo creo que con esa propuesta va a lograr esto. Eso es obviamente hacer propuestas así diferentes y que uno crea que vayan a ser significativas implica una planeación mucho mayor, mucho más grande y con el riesgo de que de pronto no funcione y que tenga que desmontar eso que había planeado y cambiar algunas cosas, mientras que de lo tradicional pues uno diría, no, yo tengo el poder, escribo todo lo que ya está aquí en el libro, lo que yo me sé que está dentro del currículo y paré de contar, ¿cierto? Si me hicieron caso bien, si no, no. Y no me tengo que adaptar a cada uno de los estudiantes, como en este caso que también uno mira, pero es que se tienen como unas habilidades diferentes, unas inteligencias diferentes a las inteligencias que tiene este o ella o él, ¿cierto? Entonces a veces hasta hacer una educación alternativa implica también pensar en no una planeación sino varias planeaciones para un mismo grupo, lo cual hace pues que sea más complejo. Pero en el caso mío, ver cuando se dan resultados muy positivos como que me llena tanta satisfacción que digo, uy,
voy a hacer entonces otra planeación más bacana y voy a hacer otra planeación más bacana, y eso me parece pues como bacancito y que tiene buena receptividad en la mayoría de los casos. Bueno, mi proceso de planeación pasa por diferentes momentos. Uno muy importante es tener muy claro qué es lo que quiero lograr como con cada clase, o sea, cuál es el contenido específico que me es necesario en ese momento pues como abordar con los niños y las niñas. Yo creo que eso le permite también a una cierta tranquilidad cuando va al aula a compartirlo y a vivirlo con los niños y las niñas, porque se permite escuchar, cambiar. En ese sentido también se desarrolla la habilidad de improvisación a partir pues de lo que dicen los niños y las niñas. Pero también es muy importante cuando se planea pensar en cada niño y cada niña, como las cosas que le divierten, las cosas que disfruta, las cosas que le conectan. Sí, las cosas que le generan pues como los aprendizajes y que llaman su atención. Bueno, y también es perder un poco el miedo a explorar otras formas, por ejemplo salir a la calle, por ejemplo jugar, explorar mucho más el juego, perder el miedo a atrevernos a hacer esas otras cosas en otros espacios. Sí, finalmente algún estudiante dijo que lo que iba a hacer era hacer el ridículo. Entonces yo le dije, hay que perder el miedo a hacer el ridículo, hagamos el ridículo. Y yo también parto de eso, voy a hacer el ridículo yo misma ante ellos y ellas para que sea mucho más fluida la interacción. Y poco a poco inclusive se ha vuelto divertido lo que es el teatro, ¿no? Hacer el ridículo ante el resto también genera transformaciones y aprendizajes significativos. Claro, estamos nombrando el juego como un componente esencial, estamos nombrando, por ejemplo, actividades artísticas que propician también ponerse de una manera distinta, y estamos diciendo que él o la docente se involucra en la actividad, incluso no solo como orientador o orientadora, sino también como persona que participa, que se pone ahí, que juega, que hace lo mismo que está invitando a hacer a sus estudiantes. Me parece pues que eso es muy importante de resaltar. No, y una cosa que es muy simbólica, la postura de la docente. Yo siempre dije que quería romper con eso, y la idea, por ejemplo, no solo en mis clases, he visto que muchos profes y muchos docentes aquí también realizan lo mismo, y es un círculo y está exactamente al igual que los estudiantes, no en una posición de poder en el frente, ¿cierto? Y eso también genera como mayores niveles de confianza, lo que no quiere decir de que se desdibuje pues el papel, la figura de autoridad de la docente. Toca representarla también de otras maneras. Sí, y casi que ineludiblemente estamos en un cambio de época, y eso nos está significando a todos los niveles, digamos, crisis en la autoridad, crisis en los referentes también, porque antes la escuela y la universidad, por ejemplo, eran los únicos referentes de producción de saber. En cambio ahora hay otros escenarios por donde circula, y la escuela también tiene que darse cuenta de eso. Bueno, y también es un reto para una como docente y para los profes también, porque venimos de un proceso educativo igual muy rígido, muy autoritario, que también nos devuelve preguntas al momento de planear una clase o de compartir con los niños y las niñas de otra manera. Claro que sí. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Javi, ¿tú querías decir algo antes de cerrar? Te veo con... No, era simplemente pues, aparte de agradecerte la invitación, invitar a los y las docentes a que piensen una forma alternativa también de hacer sus clases y entrar en la dinámica de grupo. Es un reto grande, es más difícil, y con todo lo que tiene en la vida pues a veces puede generar como qué pereza entonces pensar tanto para que de pronto algo fracase, pero no, hay que perder esos temores y hay que arriesgarnos. Hay una experiencia que me pareció muy curiosa, y es que, por ejemplo, en este momento ciclo 4 hay estudiantes que han sido expulsados de colegios tradicionales porque no se adecuaron a sus formas, ¿cierto? Sin embargo, aquí dicen, ve qué pedagogía tan extraña, ¿por qué no lo hacen como lo hacían en la otra parte donde lo expulsaron porque no estaban de acuerdo con eso? Claro, el cambio también genera. Claro, el cambio también genera, pero también el arriesgarse y no cambiar porque ellos y ellas digan, ¿cierto? Sino como hacer esa negociación hace que ellos y ellas también vayan como tomando la educación de una manera diferente y dándose cuenta que hay otras maneras de llegar
Bueno, gracias, profe. Agradecerles la invitación y agradecerles, pues porque estoy cercana al proceso de ustedes, la pasión con la que ese acto educativo, que es un acto político, se realiza en la cotidianidad aquí en Combos. Seguramente en la ciudad y personas que nos están escuchando, también hay muchísimos docentes con esa vocación y con ese deseo de transformar, a pesar de las circunstancias de la ciudad que no son fáciles, pero que la institución educativa o los distintos procesos formativos siguen siendo un escenario también para la esperanza y para construir otras posibilidades. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cata. Muchas gracias, Cata. Bueno, a la audiencia, espero que podamos volvernos a poner en contacto en un próximo capítulo de Emma tiene un dilema. Emma vive la vida y en ella siempre hay un dilema. Emma va por las calles, escuchando, viviendo, conversando, abrazando tanto. Ella vive la vida pero está cansada del abuso de poder, de los violentos. Ella conoce las historias de miseria y donde hay interrogantes Emma trata de encontrar respuestas para dilemas. Respuestas para dilemas. Emma tiene un dilema. Serie radial para la visibilización de los derechos humanos y la construcción cotidiana de alternativas. Una producción de la Corporación Educativa Combos. Producción radial en cooperación con CETEM y el apoyo financiero del Gobierno Vasco.